Se forman grandes discusiones en las plazas y los parques de la ciudad, por ejemplo en la placita del Valle, con grandes discutidores y grandes ganadores de verbo en voz alta, en la mayor, en las plazas, en los mercados públicos. Por ejemplo en la placita del Valle, cuando discute el Pablo, discute con el Robin con el Miguel Flores alza la voz, vitupera y lanza a Francisco Barrio, porque el uno es de Petro, el otro es de no sé qué, el otro es no sé cuándo, el negro Pablo alza la voz, en fin, jugando a dominó, y así se forman las polémicas callejeras, que son muy diferentes a la literofilosofía y a dialogar filosóficamente como lo hacía Platón, Aristóteles, los presocráticos, los socráticos y los posocráticos, los metafísicos y todos los naturalistas, empiristas y materialistas de la filosofía, tanto griega, alemana. De ahí es que nace un libro que se llama La filosofía clásica alemana, o El fin de la filosofía clásica alemana, del cual podemos hablar constantemente y bastante. Después que ya yo enseñe a todos ustedes, sí, profesor, porque yo hace rato, Juanito, discutiendo con la pulguita recha y la pulguita santa, estábamos discutiendo sobre algunos temas, pero ellas mismas dijeron, no, esto no es literofilosofía. Nosotros estamos peleando porque ganó el Junior o perdió el Junior. Sí, vamos a enfrascarnos en la literofilosofía para poder estudiar y analizar la literatura en la época colonial y romántica, ahora que se le está haciendo crítica o yo he hablado sobre las mentiras de ciertos canales de televisión cuando nos engañan diciéndonos que la esclava india, la esclava negra, la reina india, etcétera, que es una entremezcla bíblica entre fantasía y determinados hechos históricos. Así se encuentra en la Biblia también, cuando vemos el Jesús histórico y hay una cantidad de cosas fantásticas, y entonces la literatura o la historia, que es el arte de narrar hechos reales o imaginarios. La literatura también narra, utilizando como vehículo narrativo la prosa o el verso. Entonces por eso tenemos que estudiar nosotros a la literatura en la colonia, en la modernidad y la contemporaneidad, para poder entender la literatura en la época colonial en países como Colombia, Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador, etcétera, etcétera, y literatura mundial cuando vemos, por ejemplo, la Biblia, que viene de Oriente Medio. Por lo tanto, empezaremos con esta Colombia sufrida, que es la que más se parece el himno nacional a la grandiosa cruz que llevó el Mesías. Y veamos y digamos lo siguiente, que en Colombia la literatura ha pasado por épocas, por ejemplo, como la colonial. Y en la época colonial yo voy a mencionar de todos estos países, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, voy a mencionar su literatura en la época colonial y el romanticismo y la contemporaneidad para poder estudiar a Gabriel García Márquez, a Eustaquio Rivera, bueno, que tiene que ver con estas formas de literatura, y a otros grandes escritores de Colombia. Vamos a empezar entonces diciendo que la época colonial en Colombia, si queremos hablar de colonias y de reinas indias y de esclavas blancas y de esclavas azules, no sé qué cosa, de tal manera que la época colonial es una época que aparece y tuvo que aparecer en el siglo XVII al XVIII, creo yo. Así es, profe. ¿Quién dijo así es? Yo, profe, el burrito. Y quiero decirle, profe, también que para esas épocas también tuvo que haber aparecido una independencia y un romanticismo, como usted nos dijo cuando nos estaba hablando del romanticismo, así solapadamente o en forma fugaz. Así es, burrito, tú porque estás aprendiendo tanto, burrito. Ahí sí tengo el mejor maestro del mundo. Es como si se quejaran aquellos que tuvieron el sermón del monte al Mesías de maestro y después iban a estar hablando vacuencias del maestro Mesías. Así nosotros jamás hablaremos de usted ni lo negaremos, profesor, como hizo Pedro, que lo negó. A usted nadie, ni el burrito, ni el caremuela, ni el Jesús Carechácara,
ni Juanito, ni la pulgarrecha, ni la pulga decente, ni ninguna de ellas, ni ninguno de nosotros, ni de ellos, hablaremos jamás de nuestro querido y reverendo profesor Robinson Enrique Ferreira de la Hoz, quien graduó en el Colegio de Bachillerato Francisco José de Caldas, a quien le agradezco, a ese colegio destartalado que se convirtió en un basurero después, que nos invadimos porque no teníamos, el gobierno no había dado escuela, no tenía nunca edificación para los colegios pobres y teníamos que estar con los pupitres bajo los árboles como los antiguos filósofos, que los filósofos eran ricos, gente de pudiente, gente de príncipe, etcétera, gente burguesa. Nosotros éramos unos pobres de barrios pobres, La Manga, El Bosque, Carrizal, La Nieve, etcétera, y andábamos con los pupitres hasta que nos metimos en un basurero que fue la antigua sede del tránsito en Barranquilla frente a la estación Montoya, muy histórica, por donde pasaba el tren hasta llegar a la Florida. Florida después le ampliaron hasta allá, hasta Puerto Colombia. El muelle que en 1928 empezó a traer a la gente de fuera debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. 1914 y 1945 en adelante. ¿Sí o no? Y de la guerra civil, incluyendo la de España en 1936, conocida como Guerra Civil Española. Y por eso vamos a estudiar la colonia antigua, para ver que sí hubo literatura en la época colonial. Pero vamos primero que todo a decir que la colonia aparece en el siglo XVII al XVIII. Y por lo tanto la independencia, el romanticismo, la segunda generación, los últimos románticos y la novela costumbristas, entre los que podemos señalar a Marroquín, Carrasquilla y Vargas Vila. Los humanistas, el modernismo, la generación del centenario y la historia, teatro y humor, y los escritores contemporáneos que aparecieron en Colombia durante la época colonial. Empecemos entonces, ¿qué es esto de época colonial, queridos estudiantes? Y espero que entiendan tú, el burro Juanito y el que no es Juanito, y el que poseyó a la burra Claudia, quien era prácticamente la esposa detrás del cementerio del alcalde del pueblo de San Rotiné. Por lo tanto, la época colonial, podemos decir de esta época que la literatura colombiana comienza con el fundador de Bogotá, quien fue, ojo, historia, y vayan aprendiendo por eso se llama literofilosofía, porque ahí vemos a Gonzalo Jiménez de Quesada como el fundador de la literatura colombiana colonial. Entonces, tenemos que entre los años 1500 a 1579, el autor de estas obras históricas, de las que solo se conservan algunos fragmentos, dice que la gesta de este conquistador fue celebrada por el poeta épico Juan de Castellanos allá en los años de 1522 a 1607, que después de servir como soldado en la empresa de explotación fue sacerdote en Tunja y dedicó decasílabos de elegías de varones ilustres de Indias, epopeyas que relata la vida de los indígenas. Por lo tanto, estos indígenas pudieron tener acercamiento y conocer a estos colonialistas, y que en su literatura y cultura de Indias, estos ilustres de India, aparece epopeya que relata la vida de los indígenas y de los españoles en el virreinato de la Nueva Granada, completada más tarde con historia del nuevo reino de Granada en 1569 a 1592. Todo no fue juguete, todo no fue sol, todo no fue zipa. Sí hubo momento para el romance y sí hubo momento para la epopeya
y para que al menos aquellas gentes que estaban como serviles pudieran escuchar algo de la cultura española. Que no lo entendía, ¿no? Ya eso no sé, no importa. Que sí lo entendía, tampoco importa. El asunto es que ya había aquí, en la época colonial, una forma de cultura. Y precisamente uno de estos conquistadores, estos colonizadores, como Gonzalo de Jiménez de Quesada, quien funda Bogotá en 1507 a 1579, que nace y muere, aparece esta forma de literatura que nosotros estamos viendo aquí en literatura, literofilosofía del profesor Ferreira. Por lo tanto, podemos decir que en el siglo XVII y XVIII es época de relativa tranquilidad, ocupada en su mayor parte por los esfuerzos de colonización y de evangelización, ojo, a la religión de la mano cristiana. Entonces surgen los llamados historiadores de Indias. Ojo, por ahí tengo un poco de libro de historiadores de India, que ellos analizan la cuestión a su manera. Entre eso tenemos al padre Gúmula y tenemos a Alonso de Zamora y a un tal Manuel Rodríguez. Hay otro como José Grumilla, Alonso también aparece. Aparece también Lucas Fernández de Piedrahíta, allá en 1624, 1688, nacido, quien fue obispo de Panamá y autor de una historia general de las conquistas del nuevo reino de Granada, de la cual solo se conserva la primera parte, en la que refundió todas las crónicas existentes sobre la conquista de aquel virreinato. Antes que él, ya Juan Rodríguez, fraile, quien nació en 1566 a 1648, también escribió un libro que se tituló El Carnero. Y continuaremos en la próxima en literofilosofía con romanticismo y colonialismo en Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros autores. Nos vemos. Y perdonen a estos alumnos que todavía necesitan mucho aprender de cultura y de comportarse en el salón de clase y paran haciendo bulla ahí. Antes le echábamos nosotros y que mata suegra. Yo recuerdo al profesor Chaquetica, que Solano, el hijo del viejo Solano, quien prestaba plata en el barrio, ese Solano se montaba en los palos junto con Parapeto y cogían mi primo Parapeto, Javier Jiménez, allá de la Tesalia hoy en día, y cogían matasuegra y se la ponían al pobre profesor Chaquetica, porque el Chaquetica era muy duro y lo levantaba a correa. Y le pegó un correazo el profesor Chaquetica a Solano, quien llegó a ser guardaespaldas de un famoso contrabandista. Después que fue policía, fue guardaespaldas de un famoso contrabandista aquí, en Barranquilla, y quien prestó servicio en la policía con el famoso Campito. Ese contrabandista famosísimo y riquísimo de La Guajira se llamaba Rolando. Hay por ahí la canción de Rolando, allá en la antigüedad, ¿te acuerdas? También en literatura. Bien, todo eso lo vamos a ver, y con todos esos amigos yo estudié. Con Solano, con el Caremuela, con el Parapeto, etc. Continuaremos con el profesor Robinson Ferreira.